La clase de este día, o la que me corresponde cuando menos iniciar, es inmunidad adquirida y se refiere a la interacción entre célula presentadora de antígeno, linfocito B y linfocito T. No vamos a desarrollar toda la clase porque la clase tiene como varios componentes. El primer componente es hablar de las, aunque ya se les ha mencionado, hablar de las células presentadoras de antígeno. Después de hablar de las células presentadoras de antígeno, hablar del procesamiento del antígeno. Después de hablar del procesamiento del antígeno, hablar de la presentación del antígeno. Después un poco de la activación de los linfocitos T sobre todo. Y lo que queda es la respuesta inmune finalmente con los efectores de algo que ya se dijo. Por lo tanto es como una especie de resumen de lo que se ha venido diciendo. Y yo voy a intentar acomodar algunas de esas partes para que ustedes puedan entenderlas mejor. Todo no lo vamos a ver ahora, vamos a empezar a verlo. Espero dejarlos en una situación en donde cuando menos lo que trabajemos sí logre darme a entender. Si entra un agente extraño, un organismo extraño a nuestro organismo, este es reconocido por nuestro sistema inmune y se activa una serie de eventos que terminan en, se supone, la destrucción o eliminación o neutralización de este agente extraño. Para que eso suceda, tiene que participar una gran cantidad de moléculas y de células. En esta participación de moléculas y células tiene que coordinarse todos los eventos. Si yo dije, voy a hacer un paréntesis aquí, yo dije, muchachos, no se vayan, vamos a continuar con la clase. Hubo unos que salieron volando, ¿verdad? Y ya iban llegando allá por la, ¿cómo se llama esta? Por la Plaza Salvador Allende, y otros ya iban por la parada y se habían subido en la 3 o qué sé yo. Entonces, un compañero tomó el teléfono y le dijo, venite que te sigue la clase y van a pasar lista. Las células no hacen eso. Las células no se llaman, ¿ya? No hablan entre sí. Las células se comunican a través de moléculas que pueden estar en su superficie, contacto célula-célula, o que pueden enviar a través del espacio extracelular, como el caso de las hormonas y las citocinas. Cuando entra un antígeno, imagínense como que estamos en la universidad, claro, si funcionara bien, ¿verdad? Estamos en la Universidad de El Salvador y de pronto entra alguien por economía, por derecho, perdón. Entró una persona que a todas luces parecía como que era un ladrón. Entonces allá dicen, por favor, todos pónganse alerta porque ha entrado alguien por economía y va dirigiéndose a tal lugar. Y bueno, hasta lo interceptan, ¿verdad? En un sueño idílico sería el deber ser. Entonces, lo mismo sucede con la respuesta inmune. Entra por cualquier lugar, entra un antígeno, por cualquiera que a ustedes se les ocurran, y a donde quiera que entre, habrá una célula o un grupo de células que pondrá en alerta a todo el sistema inmune. Ahora, por eso decía, o por eso, hay una actividad allá en la Plaza Salvador Allende y pues posiblemente vayan a reventar cohetes, así que no se preocupen, igual solo continúa la celebración de fin de año, pero está bien, no hay problema, no hay ningún problema con eso. Entonces les decía, entra un antígeno extraño. Al entrar ese antígeno extraño, lo que va a suceder a grosso modo es esta serie de eventos. Hay una célula que lo captó, que lo degradó, que lo procesó,
y que se lo presenta al responsable de toda la respuesta inmune. Estos son los linfocitos T. Los linfocitos T CD4. Estos linfocitos T CD4 producirán una serie de citocinas dependiendo del tipo de antígeno. Así, se llaman patrones de citocinas. Si el antígeno que entró, por ejemplo, es intracelular, se producirá un patrón específico de citocinas que va a activar a un grupo de células y un tipo especial de respuesta inmune. Si el que entró es, por ejemplo, un intracelular, entonces se produce otra serie de citocinas y estas van a generar la producción de células efectoras y de moléculas que permitan la destrucción de ese organismo. Entonces, el punto esencial desde donde inicia la respuesta inmune está acá, como la célula o las células captan por primera vez ese antígeno, y cómo lo capten significará la señal que le estarán dando a la célula linfocito T CD4. Empecemos por el principio, con las células que van a presentar el antígeno. De forma general, hay dos tipos de células que presentan el antígeno. Las conocidas como célula blanco, ¿se ve ahí atrás? Y las células presentadoras de antígeno. Creo que algunos no ven por esto. Y las células presentadoras de antígeno. Entonces, y quiero que vean esto, hay una serie de elementos, ¿qué dice? Una serie de elementos que quiero que veamos. Número uno, la clave para saber si son célula blanco o si son células presentadoras de antígeno es acá. Si será célula blanco, esa célula estará presentando el antígeno con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. En cambio, las células presentadoras de antígeno estarán presentando el antígeno con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. 1. La célula, como sea, quiero que me capten esta idea, como sea, cualquier célula podría atrapar un antígeno o tener en su interior un antígeno, procesarlo. ¿Cómo va a ser? Yo les digo después. En este momento solo imagínense, lo capta, lo procesa y lo presenta, lo expresa en la superficie. ¿Cómo sabré yo que es una célula presentadora de antígeno o que es una célula blanco? Porque la molécula con la que está sosteniendo, la pinza con la que está sosteniendo el antígeno y presentándolo, si es molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, entonces esa célula será una célula blanco. Ya lo dijo la de Enríquez, todas las células nucleadas expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y pueden presentar el antígeno de esa forma. ¿Me estoy dando a entender? Si la célula expresa en la superficie el antígeno asociado a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, esa será una célula blanco. Pero solo aquellas células especializadas pueden expresar en la superficie el antígeno presentado asociado a las moléculas
del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Si lo expresa con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, entonces esa célula no será una célula blanco, sino será una célula presentadora de antígeno, conocida como CPA. Ahora, en esta diapositiva está la clave prácticamente de toda la clase, así que si le prestamos atención valdrá la pena. Vean, una célula presentadora de antígeno va a presentar el antígeno, que es este en rojo que está ahí, asociado a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, siempre a un linfocito TH. Graben. En cambio, una célula blanco presentará el antígeno asociado a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, siempre a un linfocito T citotóxico. ¿Se entiende? Si captaron esto, prácticamente el resto de la clase no va a ser tan difícil. Ahora, dividamos la clase en partes. Primero, hablemos de las células presentadoras de antígeno. ¿Con qué molécula presentan el antígeno? ¿Con qué molécula? Con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Ahora, ¿cuántas células son las CPA? Pues hay dos grupos de CPAs. Primero, las profesionales y luego las no profesionales. Las profesionales quiere decir que siempre serán presentadoras de antígeno. En cambio, las no profesionales en algún momento, bueno, podríamos decir constitutivamente son células presentadoras de antígeno, es decir, todo el tiempo son células o pueden ser células presentadoras de antígeno. En cambio, las no profesionales pueden producir temporalmente o pueden inducirse que produzcan temporalmente las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, pero no lo hacen constitutivamente. De ahí que las profesionales son las células dendríticas, el sistema fagocito mononuclear, que son los monocitos y macrófagos de donde a usted se le antoje, y las células B o linfocitos B, como lo había dicho la Sabla hace unos minutos. Solo ellas tres son los CPA profesionales. En cambio, los que pueden hacerlo de manera especial o puede ser de manera inducida pueden ser fibroblastos, células gliales, células beta pancreáticas, células epiteliales del timo, células epiteliales tiroides y células del endotelio vascular. Diga ahí. Exactamente, todas ellas, absolutamente todas, tienen los dos tipos de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, la clase 1 y clase 2. En tanto que son nucleadas, todas las células nucleadas tienen esas moléculas. Pero, además de ellas, estas células tienen la peculiaridad, las que están al lado derecho, mío, claro, que siempre expresan o siempre pueden expresar las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Las que están al lado izquierdo lo pueden expresar de manera especial, es decir, bajo ciertas condiciones. Pero la 1 siempre, solo, como decía la Lic de Enríquez hace unos días, solo los glóbulos rojos que maduros ya no pueden expresarlo, porque no tienen núcleo para producir estas moléculas. Recuerden que estas moléculas sí pueden estar casi permanentemente
pero están, como toda proteína, se está produciendo y está desintegrándose, está en una dinámica constante. No es que habrá la misma cantidad ni en el mismo lugar todo el tiempo las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, sino que van a estar degradándose, van a estar produciéndose, y de acuerdo a la necesidad, o en un momento se expresarán más del tipo 1, pero en otro momento se van a expresar más del tipo 2. ¿Se entiende? Sí. ¿Puedo continuar? Diga, hija. Las no profesionales. Por ejemplo, cuando hay una infección, por ejemplo, en una zona cuando hay una infección, vamos a poner el caso del endotelio vascular, que es muy frecuente, en donde una bacteria se introdujo en un órgano específico y fue captado o ingresó en la bacteria en una de estas células. Entonces esta célula podría procesar el antígeno y presentarlo, porque fue inducida por la agresión de tipo permanente que está ejerciendo la bacteria sobre ella. Entonces en ese momento las células del endotelio vascular de ese lugar podrían expresar temporalmente el antígeno, ¿cierto? Y así como eso puede suceder en varios órganos, y dependiendo de qué tipo de células se encuentren ahí. No todas las células, no todos los fibroblastos de todo el organismo van a ser en el mismo momento CPA, pero sí, las de ese sitio en particular podrían serlo, en donde esté el microorganismo, en donde se esté dando el proceso inflamatorio, en donde se esté dando la infección. ¿De acuerdo? ¿Continuamos? Ahora, si vamos a tomar las tres CPA constitutivas, entonces podemos ver más o menos cómo funciona en cada una de ellas. Por ejemplo, las células dendríticas, que hasta hace poco prácticamente el papel de célula presentadora de antígeno más importante lo tenía los macrófagos y monocitos, pero con estudios realizados poco a poco se ha venido demostrando que la principal célula presentadora de antígeno es la célula dendrítica. Y la célula dendrítica esencialmente está prácticamente en casi cualquier parte donde el microorganismo puede entrar. Les decían hace unos días que, por ejemplo, en la piel estaban las células de Langerhans, pero hay varios tipos, no solo uno, sino que hay alrededor de 5 tipos de células presentadoras de antígeno de tipo dendrítica. Y dependiendo del lugar en donde se encuentren, también así van tomando los nombres. ¿Cómo capta el antígeno? Puede ser por endocitosis o por fagocitosis. Constitutivamente presenta moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y en gran cantidad, y posee algunos componentes. No quiere, poco a poco. Vean, más adelante vamos a ver que para que una célula presentadora de antígeno sea eficiente, no basta con que tenga con que exprese al antígeno con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso de clase 2, sino que se necesita la presencia de una molécula o varias moléculas conocidas como coestimuladoras. La sola presencia del antígeno en la superficie de una célula, expresada ya sea por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 o de clase 2, no hace que una célula, en este caso un linfocito T CD4 o un linfocito TH, se active. Menos mal que ya había terminado la palabra, si no se me hubiera salido el gallo. Entonces se necesita de una o varias moléculas conocidas como coestimuladoras. En este caso, las células dendríticas sí tienen abundante cantidad de expresión
de moléculas coestimuladoras. El nombre B7. Y tienen capacidad para activar a células T. 2. Los macrófagos. Y los macrófagos, como van a ver o ya vieron en alguna clase, porque sí se los dijeron, yo estuve pendiente de ello, les dijeron que hay dos grandes tipos de macrófagos. Vamos, no es por el lugar, sino por la actividad de los macrófagos. Hay macrófagos que están en reposo o no activados y macrófagos activados. Entonces, el macrófago que está en reposo o no activado, él tiene capacidad fagocítica, tiene capacidad para tomar, para buscar, encontrar el antígeno y fagocitarlo, pero tiene poca capacidad para destruirlo y poca capacidad para poder presentar el antígeno. Entonces, vean, si tienen fagocitosis, ambos, es decir, efectúan la fagocitosis, este no es inducible. En cambio, me refiero a la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, este sí es inducible. Es decir, los macrófagos activados expresan mucha más cantidad de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que los que están en reposo. El B7, que es una molécula correceptora, puede no estar o está en pequeñas cantidades, pero aquí puede aparecer en grandes cantidades. Les dije, los fenómenos de superficie, es decir, la expresión de moléculas de superficie, es un fenómeno dinámico en las células. Ustedes lo saben por su bioquímica. Entonces, cuando se refiere a inducible, quiere decir que la célula puede tener muy pocas moléculas naturalmente, pero gracias a la acción o la activación de esa molécula y de los genes, sobre todo, porque eso es lo que sucede, la activación de los genes de esa célula puede empezar a producir en grandes cantidades. Y también puede activar, vean, son los macrófagos activados, pueden activar linfocitos T. Luego vamos a los linfocitos B, en reposo y activado. Los que están en reposo literalmente son aquellos que nunca han entrado en contacto con el antígeno. En cambio, los activados esencialmente se refiere a los conocidos como células de memoria, es decir, que ya fueron activados. Me voy a adelantar, para bien o para mal me voy a adelantar. Los linfocitos, sean T o sean B, pueden estar vírgenes o pueden estar activados. Vírgenes nunca en la vida entraron en contacto con el antígeno. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Nunca en la vida, ni siquiera de pensamiento. ¿Ya? Pero una vez entraron en contacto con el antígeno, inician un proceso de activación. En ambos casos se van a dividir en dos grandes líneas. Una, los efectores, es decir, los que van a tomar la acción en sus manos, y dos, los de memoria, aquellos que no van a estar, que van a estar activados, pero que van a estar resguardados y que van a evitar la apoptosis y que podrán mantenerse vivos o viables por muchos años después de haber entrado en contacto con el antígeno. Siempre van a surgir esas dos líneas, los efectores y los de memoria. Los de memoria se quedan resguardados y los efectores empiezan el proceso de destrucción del antígeno de alguna manera. ¿Me estoy dando a entender con lo que les digo? Sí. Entonces, si vamos a hacer un recordatorio de lo que hace unos minutos vieron, por ejemplo, un linfocito B activado se va a dividir en dos grandes grupos. Uno, un linfocito B de memoria que quedará ahí por muchos años, y un linfocito B activado que se convertirá en efector porque se va a diferenciar, y un linfocito B diferenciado se llama célula plasmática. Ven que sí prestan atención. Así es, célula plasmática. Entonces, que va a ser la encargada de producir anticuerpos. Entonces, aquí habrán activados y habrán en reposo. Y los en reposo tienen capacidad de endocitosis mediada por receptor, en este caso por el BCR. Tienen
la expresión constitutiva de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. No es inducible la producción de la molécula coestimuladora B7 y podrían activar a células T. Pero vean, cuando están activados, pueden tener endocitosis igual mediada por receptor a través del BCR, tienen mayor cantidad de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad en su superficie. Es inducible la producción de la molécula coestimuladora B7 y pueden activar a diferentes linfocitos T. Entonces, en resumidas cuentas, los activados tienen mayor probabilidad de poder activar otras células. Pero vean, las células dendríticas siempre ya están preparadas para el antígeno, preparadas para presentar el antígeno. Por esa razón, las células dendríticas son las mejores, o las conocidas como mejores células presentadoras de antígeno. Aquí nos quedamos ahora y luego continuamos con el resto de la clase. Si alguien tiene duda, me lo dicen o me lo hacen saber. Muchachos, cuídense, feliz día, no se asusten. Josué, haz el favor. Gracias.